Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta última ponencia del día de hoy, que entiendo y espero que esté siendo productivo para todos y para todas. No menos interesante esta última ponencia del día de hoy, con el título de Violencias silenciadas hacia la mujer, y que de alguna manera, bueno, pues espero que ponga en relevancia a través de las comunidades, a través de las instituciones y a través de los diferentes ámbitos de la sociedad, como la violencia de género, pues de alguna manera hay que ponerle luz y hay que visibilizarla en todas las áreas posibles. Para ello, y no extenderme más, contamos con el primer ponente, que es Abel Nogueira López. Decir que Abel es todo un especialista en psicología del deporte, máster en esta disciplina. Además, ha realizado un posgrado en innovación e investigación en ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad de León y es doctor en ciencias de la actividad física y del deporte por esta misma universidad. En la actualidad ejerce la docencia y continúa investigando en la Universidad de Burgos, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y es el encargado de gestionar el área de rendimiento, crecimiento y bienestar del Club Deportivo Ceja de Santillana del Mar. Su ponencia, en su título, refleja la evolución y el posicionamiento de la mujer en el mundo del deporte y el reflejo de cómo la violencia de género está también presente en este ámbito. Violencias contra las niñas y las mujeres en el deporte, diseñando el plan de partido del silencio a la identidad en el deporte femenino. Con esta ponencia os dejo con Abel Nogueira López. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación de estar hoy aquí, pero que no quiero tapar a nadie. Y muchas gracias a todos los ponentes, a las asistentes y asistentas esta tarde aquí. Y nada, pues sin más voy a empezar. Para mí es un privilegio poder estar aquí hoy, encima presentar parte del proyecto que iniciamos hace unos meses, concretamente en el fútbol femenino aquí en Santillana del Mar. Así que, bueno, como dice el título, estamos intentando diseñar y visibilizar lo que es el deporte femenino, concretamente el fútbol aquí en Cantabria. Entonces, dada mi experiencia como docente y también como psicólogo del deporte, en el que solemos trabajar mucho dentro de lo que es el campo, donde suceden las cosas, pues os pediría por favor que antes de empezar, si podíais pasar ese código QR y me dieseis vuestra percepción de lo que consideramos que puede ser ahora alguna de las formas de violencia en el deporte, porque en contra de lo que fue la ponencia anterior, la pornografía no tiene nada positivo, el deporte en teoría, o prácticamente el 95%, es positivo. Los mensajes que recibimos del deporte es fomentemos la práctica del deporte, ¿no? Pero sin embargo, parece ser que tenemos alguna característica o algún comportamiento que podría ser considerado como violento. Entonces, código QR, si podéis escribir y si me pueden pasar la diapositiva. Sería magna. No, es desde arriba, es que como no tenemos internet, para ver los mensajes que van saliendo. Bueno, y según vayáis escribiendo, esperemos que vayan saliendo los mensajes, esas opiniones, y que me ayuden a mí a generar la ponencia de hoy, ¿no? Que sea... Espero que funcione. Sé que internet aquí al parecer no va muy bien, entonces puede ir un poquito lento. Bueno, vamos a dar unos segundos más y si no... Si podemos actualizar o refrescar la página, por favor. Ahí está. Y si no, pues no pasa nada. Con 3 tenemos 3, más que suficiente, ¿no?
a partir de ahí ya seguimos, que para eso estamos. Bueno, si alguien lo quiere comentar, lo podéis decir en voz alta. Ahí salieron 3 de ellas: abuso de poder, desigualdad salarial y reconocimiento. Si nos fijamos únicamente con estas 3 y nos olvidamos del contexto deportivo, podemos decir que estas 3 situaciones también se dan en cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, que no tiene por qué asociarse, a lo mejor ahora ya tenemos más, maravilloso. Vale, iba un poquito más despacio, pero lo importante es llegar. Acoso, insultos racistas, psicológica, verbal, abuso a niñas, abuso de influencia, acoso sexual, desautorización, culpabilización, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que venía diciendo, todos estos contextos los pensamos y los asociamos al deporte, pero si los sacamos al mundo laboral, también podrían encajar. Si los sacamos en el mundo educativo, también podrían encajar. Entonces, ¿podemos ver a las diapositivas, por favor? Entonces, la cuestión es que el deporte, cuando empezamos a investigar y a estudiar y empezamos a analizar la relación y el tipo de comportamiento violento que podemos asociar con este contexto, el deportivo, aparece este término que es la violencia interpersonal y que nos dice que se manifiesta en un contexto deportivo de diferentes formas, que van desde el maltrato emocional hasta la agresión física, el castigo, abuso sexual, pero también el sobreentrenamiento. Un concepto muy relacionado con lo que es la actividad física, que es superar unos niveles de entrenamiento. Frases típicas: aún tienes un aliento más, puedes dar un poco más, seguro que estás dispuesto a llegar o a superar un nivel, es decir, eso también está considerado como violencia. Para las Naciones Unidas lo especifica un poco más. Como aparecía en vuestras respuestas, tenemos desde violencia física, mental, cualquier tipo de maltrato, de explotación, de abuso sexual, e incluso si vamos un pasito más allá, en las Naciones Unidas etiquetaron lo que se llaman las manifestaciones leves de violencia interpersonal. Básicamente es cualquier comportamiento en el mundo del deporte puede llegar a etiquetarse como que tenga un tinte violento. Entonces, todos conocemos lo que es la violencia física. Si vemos algún tipo de deporte o ponemos alguna imagen. De hecho, una de las primeras ideas cuando me plantearon esta ponencia sería traer un vídeo con un suceso que nos ocurrió recientemente en el club, pero consideré que no era necesario porque lamentablemente podemos ver todo ese tipo de sucesos violentos en nuestro día a día. Imagínense más en nuestro contexto, que somos un club solo con niñas y competimos contra niños. ¿Vale? Pues porque en categorías inferiores no hay otra opción, es decir, hasta creo que es edad infantil, ¿no? Es niños contra niñas. ¿Vale? Y en Cantabria somos el único club que solo tiene niñas. Entonces, imaginen lo que puede suceder en esos campos de fútbol. Vale, entonces, nos vamos a centrar hoy aquí en lo que se ciñe al Comité Olímpico Internacional, que es la mayor institución referente al deporte, en la violencia psicológica, que incluye todo tipo de pautas de menosprecio, de denigración, amenaza, ridiculización, etc. Les animo a pensar en cualquier contexto deportivo. Si lo más fácil, lo más llamativo es un campo de fútbol, piensen en situaciones de estas. Da igual que sea primera división, que sea la última división, cuántos tipos de comentarios podemos encontrarnos de este nivel. Y la violencia sexual, sobre todo si hablamos más en el ámbito del deporte femenino, es decir, cualquier comportamiento hacia un individuo que implique un comportamiento sexualizado ya no tiene que ser físico, sino únicamente verbal, ¿vale? Es decir, cuántos mensajes, sobre todo vemos en redes sociales, con que bien le quedan los pantalones o la ropa deportiva a las jugadoras de vóley, por ejemplo, ¿no? Y cuando vamos ahí, pues a lo mejor hay que ver que afortunadamente se están empezando a hacer cambios y a tener en cuenta. En estas últimas Olimpiadas ya casi todas las federaciones tenían por obligación, por así lo decía la normativa del Comité Olímpico, que, por ejemplo, en el deporte vóley playa, ellas, las jugadoras, elegían la indumentaria. No tenían que tener únicamente el bikini,
podían jugar con cualquier tipo de indumentaria siempre que cumpliera unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol femenino ahora las jugadoras pueden llevar pantalones que no sean de colores claros. Algo que parece súper evidente, pero hasta hace un par de años no lo era. ¿Vale? Y cuando el inicio del fútbol femenino se remonta a 1890 y no sé cuántos, o 60 y cuántos, prácticamente con el fútbol masculino. Lo que pasa es que uno creció más rápido que otro. Es la diferencia. Entonces, noticias como estas es entrar en Internet y las vemos todos los días, lamentablemente. Esta es la noticia que salió en el periódico después de nuestro primer partido amistoso esta temporada. Nosotros cogimos el club de Santillana del Mar, que tiene 10 años de existencia, y bueno, es un pequeño reto y queríamos generar un club diferente basado en la educación, y en nuestro primer partido amistoso nos enfrentamos con esto. No sé si conocen la noticia, tan fácil como el coordinador o un responsable del club rival había diseñado en el vestuario un lugar para poner un móvil. Pues es demasiado habitual, lamentablemente, este comportamiento cuando se denunció y se ve que no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, pero hasta ese día no llamó la atención. Entonces a nosotros nos hizo un clic, ¿no?, en nuestra cabeza como responsables. Dijimos, pues qué maravilla empezar así, ¿no? Es decir, esto es la verdad que una bienvenida maravillosa, y empezamos a investigar, empezamos a pensar qué podíamos hacer. Llevo ya pues, más de 10 años investigando el deporte, pero a lo mejor en este tipo de comportamientos, de conductas, no lo había hecho. Y cuando empezamos, ¿por qué no lo había hecho? Pues quizás porque el deporte está demasiado normalizado. Pero si empezamos a analizar desde el origen lo que es el deporte, vemos que es un contexto impulsado por el rendimiento, por el querer mejorar, por ganar, por competir, y que está estructurado jerárquicamente con unas bases, unas raíces en el género, en la competencia, y que estas mismas se comportan como unas amenazas y como imperativos de la competición y la heteronormatividad. ¿Qué viene a decir todo esto? Pues lo resumimos aquí en esta diapositiva. El primer y único fin del deporte es mejorar. No hay otro fin. Es decir, si hablamos de maratón, que hace menos de un mes se batió el récord del mundo femenino, se batió en 5 minutos, duró un día. Al día siguiente ya hay que ser mejor, ya hay que correr más rápido. Si somos campeones de una categoría, al día siguiente ya tenemos que mantener ese título o ganar más, etc. Entonces, es un mundo muy cerrado en el que lo único que, si tú quieres sobrevivir, tienes que adaptarte, encajar, progresar o morir. Estás fuera. Si estás fuera, posiblemente aparezcan los comportamientos agresivos, violentos, etc. El segundo condicionante, hay una cultura. Cuando hablamos de deporte, y si ahora preguntamos cuáles son los valores del deporte, qué conceptos etiquetamos o definimos el deporte, todo el mundo sabemos y podemos decir miles de valores, de etiquetas, de definiciones, pero todas ellas están asociadas al alto rendimiento. Entonces, cuando estamos en un contexto de este y que encima eso está naturalizado, es decir, cuando formamos o vamos a un club deportivo o desde pequeñitos hablamos con nuestros niños, con nuestras niñas, muchas veces lo que le preguntamos no es qué tal lo pasaron, sino cuál fue el resultado, cuántos goles metiste, cuántos minutos jugaste. Parecen preguntas comunes, normales, pero que detrás están fundamentadas en la competitividad, en el deseo de ganar, en el deseo de conseguir, de proseguir. Y eso, detrás de todo eso, para alcanzarlo va a llegar a un punto que nos va a dar igual cualquier cosa que tengamos que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, por eso se normalizan y aparecen este tipo de comportamientos violentos. Entonces, si damos un pasito más y nosotros seguimos investigando, buscando qué podría estar pasando aquí, vemos que es un mundo lleno de sesgos. El deporte, por ejemplo, el fútbol, que puede ser entendido como un deporte
masculino por excelencia, aunque en sus orígenes no está bien documentado, pero el fútbol nace en el Reino Unido, en unas ligas entre empresas, pues sorprendentemente había equipos femeninos. Pero no hay documentación, al igual que ayer aún escuché una ponencia en la que hablaban que el origen de la aviación son los hermanos Wright, pero ninguno de ellos dos eran ingenieros, la ingeniera era su hermana. Los hermanos Wright eran 3. Pues esto es igual que el fútbol femenino. En el Reino Unido jugaban hombres, jugaban mujeres, los empresarios, como veían que no bajaba el rendimiento y que encima las mujeres y los hombres estaban felices, la liga era de hombres y mujeres. Pero el primer partido oficial de mujeres no es casi 30, 40 años después que el de los hombres. Entonces, el deporte en sí está lleno de sesgos y el mayor de ellos está asociado al androcentrismo. Es decir, ahora mismo que el fútbol femenino está creciendo, si nos ponemos a analizar comportamientos, si nos ponemos a analizar cualquier tipo de situación relacionada que dependa del fútbol femenino, podemos encontrar su homólogo en el fútbol masculino. Es decir, el reflejo es el fútbol masculino, ¿no? Tenemos una oportunidad para generar a lo mejor una identidad diferente, pero lamentablemente nos estamos basando en el fútbol masculino, entonces seguramente tengamos los mismos comportamientos que en el fútbol masculino, ¿vale? El segundo de ellos son los estereotipos. Es cierto que cuando hablamos de deporte, bueno, pues hay un componente muy claro, es físico, ¿no? Y es cierto que hay cosas que no podemos, al igual que a mí me gustaría jugar al baloncesto, pero no mido 2,10. Entonces, bueno, hay componentes físicos que no podemos cambiar, pero sin embargo está comprobado que podemos reducir esa distancia. Es decir, al igual que hay chicos que hacen gimnasia rítmica, hay chicas que juegan a lo que son en teoría deportes masculinos y no hay ninguna diferencia, ¿no? A lo mejor lo que tenemos es que adaptar, educarnos y entender lo que significa el deporte en cada uno de los géneros, al igual que hay otro tipo de deporte. Entonces, para nosotros, estos son los 3 puntos que determinan a día de hoy el deporte y que hacen que aparezcan gran cantidad de comportamientos violentos. Entonces, volviendo a esta situación, llevamos un mes prácticamente en el club, con todo lo que supone gestionar un club, con 140 niñas aproximadamente. Nos encontramos con esto. Entonces teníamos 2 caminos. Uno, el quedarnos ahí y denunciar y que sea la justicia que tome sus decisiones, o sin embargo, utilizar el deporte como un altavoz. Afortunadamente, el deporte es pasión y mueve masas. Estamos aquí al lado del Sardinero, del estadio. Mañana creo que juega el Racing y va a haber 11.000 personas. No va a haber 11.000 personas si nos quedamos sin sanidad pública, en una manifestación, casi seguro. Pero para ver el Racing van a estar. Entonces tenemos una oportunidad tremenda para hacernos escuchar, para hacernos llegar y para intentar cambiar algo, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, si podemos hacerla, es: visto esto y la situación actual, ¿cuáles creen que son los déficits que tenemos, las necesidades como deporte de cara a crear un nuevo deporte, ¿no? O un deporte diferente? También tengo que reconocer que hago estas preguntas porque nos ayudan a nosotros de cara al protocolo, ¿no? Entonces, para sumar ideas, ¿no? Entonces, si podemos pasar al enlace para ver si aquí vamos un poquito más al segundo enlace, porfa. Si va, no pasa. Y si no, no pasa nada. Los decimos en alto, ¿vale? Que nos adaptamos a esto, ¿no? Ahí está. Visibilidad, referentes, reconocimiento, educación, seguridad, potenciar valores femeninos, que hombres no quiten podios de mujeres. Por ejemplo, en ajedrez es un deporte que hay competiciones en las que hombres y mujeres comparten la misma clasificación, ¿vale? Es decir, podemos ver que el primero sea una mujer y el segundo un hombre. No tienen clasificaciones diferentes,
¿vale? Funcionan ajedrez, entre comillas, porque no todas las federaciones lo aceptan, pero es una alternativa. En atletismo hay pruebas como maratón que compiten, hombres y mujeres a la vez. No es la misma clasificación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí viendo la visibilidad está en el centro, ¿no? Es decir, necesitamos crear a lo mejor una identidad. Y para crear una identidad, como pone aquí, necesitamos estereotipos. Necesitamos respeto, necesitamos igualdad y necesitamos educación. ¿Podemos volver a la diapositiva? Entonces, cuando nos sucedió esto dijimos, tenemos que dar un paso, tenemos que crecer, tenemos que hacernos ver, hacernos notar, porque pasaban las semanas y lamentablemente no llegaba prácticamente nada, ningún mensaje al club. Y había mensajes que tardaban 4 y 5 días de instituciones. Entonces ya eso nos hizo decir, vale, pues algo falta. Y empezamos a ver, hay muchos protocolos post, pero no hay previos. Tenemos que actuar, el deporte es acción, necesitamos actuar y necesitamos educar, creemos que es la base. Entonces la prevención es donde tenemos que invertir. Y para ello empezamos a generar un protocolo de prevención, que es el póster que también presentamos, centrado en la actuación. Es decir, necesitamos hacer algo que esté relacionado con el deporte y el deporte es aquí y ahora. No podemos esperar a que suceda porque todos los protocolos tiene que haber un responsable, un delegado, etc., ¿no? Pero nosotros necesitamos algo que nos permita evolucionar y en esa evolución creemos que está la base, es la educación. Y la pregunta es, ¿debemos educar solo en el contexto deportivo o debemos educar en las familias? ¿Debemos educar a las jugadoras? ¿Debemos educar más allá de lo que es el propio deporte, ¿no? El cambio creemos que tiene que ser un cambio social, porque quienes están en las gradas no son las niñas ni los niños que juegan. Y como suele decir en el deporte, los equipos son el reflejo de sus entrenadores o sus entrenadoras. Entonces, si partimos de la educación y de la prevención, creemos que podremos cambiar la identidad del fútbol o del deporte en general y desde el deporte femenino creemos que tenemos la oportunidad para hacer algo diferente, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias por su atención y quedamos. Muchísimas gracias, Abel, por esta visión, ¿no? de cómo podemos prevenir, ¿no? en ciertas áreas como es la del deporte. Dejamos las preguntas para el final y vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que es María Montesino de la Iglesia. Comentar que María Montesino es socióloga por la Universidad del País Vasco, donde actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre nuevas ruralidades, mujeres rurales, cultura y procesos participativos. Además, imparte clases en el Máster de Participación y Desarrollo Comunitario de esta misma universidad. Es miembro de la International Sociological Association y del Grupo de Investigación de Sociología Rural de la Federación Española de Sociología. Colabora con diversas instituciones culturales y universidades y ha publicado varios artículos en libros sobre cultura, ruralidades, de crecimiento y feminismos. Dirige además la Ortiga Colectiva, iniciativa cultural que ya cuenta con 25 años de trayectoria en relación con las ciencias sociales, arte y cultura, feminismos y antropología, entre otras áreas. Mentora especialista en el emprendimiento cultural rural. Y María nos trae hoy un tema que pone de relieve la violencia de género en el ámbito rural con el título Oír, ver y callar, poder y violencia de género en el ámbito rural. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, fundamentalmente, y a todos también. Un placer estar aquí hoy. Soy socióloga, hija de un antropólogo, pero llevo 20 años intentando explicarle a mi vecino Toño. Yo soy de Santander, pero vivo en un pueblecito muy pequeño del Valle de Campó, Fresno del Río, a 1 kilómetro de Reynosa. No llegamos a 200 habitantes y llevo pues, prácticamente 20 años intentando explicarle a Toño que la sociología no es exactamente psicología para muchas personas a la vez, ¿no? Os lo cuento porque me siento siempre muy cómoda entre psicólogos y psicólogas. Cuando se me planteó venir aquí, intenté pensar qué podía aportar porque no soy experta en violencia de género, aunque tengo formación en igualdad, etcétera, y siempre trabajo desde una perspectiva de género. Me parecía interesante cómo hacer
algunas reflexiones. En una primera parte, quizás como apuntes más teóricos, que nos invitan a reflexionar sobre cómo pensamos eso que se llama el medio rural, ¿no? Que siempre se ve como una foto fija. Parece que los pueblos son todos iguales en cualquier latitud del mundo, que son lugares idílicos y romantizados donde ir a disfrutar de la naturaleza y de un paseo por el campo. Entonces, intentar pensar cómo pensamos todas esas narrativas, etcétera, ¿no? A través de lo que se llama en sociología o en ciencias sociales y políticas las estructuras de poder, ¿no? Dentro de esos sistemas de poder, de esas estructuras de poder, no podríamos hablar de violencia contra las mujeres sin hablar de una sociedad patriarcal, ¿no? Creo que ese sería un primer acercamiento. No me extenderé mucho en esto, pero bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí entendemos que vivimos en una sociedad que es patriarcal, que además de patriarcal está inmersa en un sistema económico capitalista neoliberal, lo que implica que es además extractivista, edadista, que ejerce violencia contra los cuerpos, que no prioriza la vida, en fin, y todos los istas que colonialistas, o sea, que podéis ir añadiendo cada persona en su ámbito de trabajo, ¿no? Ese sería como un primer acercamiento para entender de alguna manera desde dónde os voy a hablar, ¿no? Que es desde mi experiencia, por un lado, con la formación en ciencias sociales, que es quizás la que menos me importa en la parte teórica, pero sí me importa en la práctica, ¿no? Llevo muchos años facilitando procesos de cultura comunitaria en pueblos, no solamente de Cantabria, sino de todo el Estado español, junto a mujeres rurales, normalmente mujeres rurales mayores por las propias características demográficas de los pueblos. Y me parece que es muy interesante poner esas ruralidades en el centro como espacios de diversidad, no como esa foto fija. Una primera idea, una primera reflexión sería que pensáramos, cuando hablamos del ámbito rural, no de un ámbito rural homogéneo, singular, esa foto fija que os comentaba, sino de una diversidad enorme de ruralidades y, por tanto, de mujeres rurales, ¿no? O sea, una mujer rural hoy en día, en 2024, no es solamente una señora mayor con el delantal, con una actividad agraria, que además está vestida de negro porque es viuda, ¿no? Una mujer rural es una mujer migrante que viene a trabajar a un pueblo, que no ha nacido en ese pueblo y que quiere mejorar una vida y ha migrado de un país determinado y establece su vida, su familia, su trabajo en un ámbito rural, ¿no? Como resumiendo así muy rápidamente. Entonces, esa sería una primera idea que os lanzaría, pensar las ruralidades en su diversidad. Por supuesto, analizar siempre desde una perspectiva de género. En el ámbito rural esto es muy potente. En Cantabria, todos los proyectos que realizamos desde la Ortiga Colectiva, que luego os contaré, pero también cuando he podido participar en investigaciones, haciendo trabajo de campo, historias de vida, grupos de discusión, entrevistas en profundidad a mujeres rurales, la participación de las mujeres rurales es 9 de cada 10, ¿no? Organizas una actividad y siempre vienen mujeres, que no solamente, ojo, están de ese lado, sino que también quieren hacer cosas y quieren ser activas, ¿no? Y esto es una cuestión que creo que tiene que ser puesta en primer plano y valorarlo, ¿no? Salirse del infantilismo, del paternalismo, de, bueno, las señoras, bueno, estas cosas que muchas veces pasan, ¿no? Esa sería como una segunda reflexión. Sistema patriarcal y relaciones de poder, lo que os comentaba un poco al principio, no me quiero extender. Si luego alguien tiene intereses como más, pues yo qué sé, bibliografía de esto, profundizar en tema, podemos hablar, ¿no? Pero bueno, sabemos que el sistema patriarcal, que no es algo que yo pienso en mi casa porque nazco y yo decido que ser marginada o ser excluida porque lo he decidido yo sola en mi casa, sino que es un sistema y ese sistema genera unas interacciones que son sociales, que no son solo individuales, aunque el individuo tiene que ver, lógicamente, ¿no? Está en un ecosistema social y cultural y ahí se explican o se estructuran pues, toda una serie de normas, de roles de género, se ha comentado antes en otras ponencias, ¿no? Todo esto se institucionaliza de alguna manera y se hace norma, es decir, es normal, asumimos, decía Foucault, que era un genio, a mi entender, que el poder atraviesa los cuerpos, asumimos que eso tiene que ser así. Bueno, es que yo lo primero que me dicen las mujeres cuando voy a trabajar con ellas a las zonas rurales es, ¿yo qué te voy a contar si yo no sé nada, ¿no? Esa es una frase que me han repetido tantas mujeres, incluidas mis dos abuelas que eran campesinas, ¿no? Una de Galicia y otra campurriana. ¿Qué te voy a contar yo si no sé nada? Bueno, pues trabajamos a partir de esa frase. Y con esa frase, ¿qué te voy a contar yo si no sé nada?, intentamos hacer propuestas que trabajen en la prevención, en la visibilización y en la legitimación de la vida de estas mujeres, que no tienen que tener en sí misma ya es un valor. Luego os contaré más detalles, ¿no? Sobre recuperación de saberes campesinos, sobre patrimonio inmaterial, sobre la necesidad tan grande de poner en valor esto.
María, ¿qué tiene que ver esto con unas jornadas de violencia de género? ¿Qué me estás contando de señoras mayores que saben cosas, ¿no? Bueno, pues tiene muchísimo que ver porque socialmente ese tejido es el que va a permitir que haya un cambio a medio y largo plazo, ¿no? No trabajando únicamente con el individuo, con las personas, sino trabajando con una visión que muchos ya conoceréis, sistémica, relacional, holística, bueno, que llamarla como queráis, cada uno trae su lenguaje de casa, ¿no? Por sus disciplinas y demás. Otra idea muy interesante en el ámbito rural, y una de las principales diferencias que noté, yo me he criado aquí, bueno, estudié en Las Llamas, fui a Verdemar, me he criado en Santander, pero llevo ya mucho tiempo en el medio, o sea, en campo y haciendo una vida además muy agraria. Tenemos vacas, tenemos yeguas, o sea, haciendo una vida muy metida en todo el sistema campesino más tradicional, ¿no? Donde hay una presencia muy importante además de hombres en determinadas tareas, lugares, trabajos, espacios y demás. Una de las primeras cuestiones que tienen un peso grande en el ámbito rural es mirar la historia reciente, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de una sociedad que a mediados del siglo XX desarticula toda esa sociedad campesina. Los campesinos, estoy resumiendo mucho, se convierten en obreros, vienen a las ciudades y de alguna manera todas las narrativas, todas las prácticas vinculadas a los pueblos, vinculadas al mundo campesino, se empiezan a ver como algo, bueno, secundario, tú, chaval, tienes que salir del pueblo, estudiar Derecho, estudiar Ingeniería, tal. Este discurso nos suena, ¿no? Es reciente. Hay que mirar esas huellas y hay que mirar en esos espacios y en esas narrativas dónde estaban las mujeres rurales, ¿no? ¿Qué papeles estaban haciendo, ¿no? Estaban trabajando doblemente en la producción y reproducción de la vida, cuidando para que además sus parejas, sus maridos pudieran tener un salario, es decir, en esa articulación tan compleja que hay que reivindicar siempre como trabajo, cuidado material de la vida, pagar facturas, sostener la vida en el centro como eje principal de la vida. Luego hablaremos ya si ganamos mucho o poco, pero ese sostenimiento de la vida que muchas de las prácticas y teorías ecofeministas defienden, ¿no? A ultranza. Todo este sistema generaba también una falta de tiempo para sí mismas. Yo trabajo a veces en procesos de recuperación de saberes donde dices, bueno, pues es que cuando iban a los lavaderos charlaban porque iban a lavar y tenían un espacio para ellas mismas. Y yo digo, como consecuencia de un sistema patriarcal y de un orden del trabajo muy complejo. No romanticemos, ¿no? Es decir, tenían que hacer eso. Cualquiera de estas mujeres te diría, no, sí, yo estoy encantada con una lavadora, ¿no? Y si quiero hablar, ahora tengo tiempo para mí misma porque tengo una lavadora, no tengo necesidad de ir al lavadero, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones del paternalismo, de la infantilización, suceden doblemente en el ámbito rural, porque tenemos de alguna manera esa herencia, ese imaginario de que, bueno, en el pueblo, pues no, ¿qué van a saber ellas, ¿no? Eso se interioriza también en las narrativas y se reproduce y se hereda en las familias. Todos tendremos ejemplos de esto, ¿no? Me gusta pensar que frente a esto hay que también introducir un enfoque de derechos. Es decir, las mujeres rurales son sujetos de derechos, son ciudadanas y tienen derechos, ¿no? No solamente como sujetos de actividades culturales, de actividades sociales, de intervención social, psicológica, comunitaria, etcétera, sino como sujetos de derechos, como punto de partida. Es que tienen derecho a tener acceso a un bienestar determinado, a una sanidad pública, a un transporte público cerca de casa o a cubrir sus necesidades, igual que una persona que vive en el centro de Madrid, ¿no? El mismo derecho. Uy, qué de texto, por Dios, qué horror a estas horas. A ver, resultados, bueno, estas cosas las hago a veces, no sé ni por qué. Bueno, es que hay que sacar un estudio porque si no parece que no sabemos nada. Esto es genial en la academia, en la universidad, esto es una cosa como muy de... Y el estudio del Ministerio de Igualdad, bueno, son datos al fin y al cabo. Este estudio, si bicheáis, Ministerio de Igualdad, Mujeres y Violencia de Género en el ámbito rural, le podéis descargar, es súper abierto. Yo traía un poco, nada, 3 palabras, ¿no? Primero, no existe un perfil concreto, aunque sí observamos factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad comunes, ¿no? Simplemente por dejar las palabras entornos, modelos y creencias. Para mí es lo más importante de todo lo que pone ahí, ¿no? Y luego, bueno, podéis comprobar por los porcentajes, ¿no? Violencia psicológica 100% de las mujeres, Esos entornos, esos modelos, esas creencias son las que van a generar que esas personas que viven en esas comunidades, que son normalmente mucho más cerradas, esto a veces es políticamente incorrecto decirlo, pero es así, son mucho más cerradas, mucho más machistas, generan un orden y una estigmatización brutal. Muchas mujeres no quieren visibilizar la violencia de género ni de lejos, pero cosas muy sencillas o mucho más sencillas tampoco, ¿no? Porque son señaladas doblemente, ¿no? En estos ámbitos donde hay tanto control social.
Interesante también lo que os comentaba al principio, analizar siempre desde una perspectiva relacional, ¿no? No pensar a las mujeres rurales como, ahora se tiende mucho como a etiquetar, ¿no? La etiqueta, la mujer rural, la mujer tal, el otro tal, tal. O sea, es un ecosistema en realidad. Y en ese ecosistema es un modelo, es decir, podemos hablar de mujeres rurales o podemos hablar de los sujetos o colectivos que queráis. Los colorinchis son de mi niña Candela, que tiene 10 años y cuando coge el Canva dice colorinchis, mamá. Resumiendo, no solo hablamos del aspecto más singular de las personas, de los individuos, ¿no? Que tienen más que ver con el cuerpo, como primera y última casa, entendámoslo como metáfora, ¿no? Salud, bienestar, sino la familia, pero el entorno laboral, ¿qué pasa con el entorno social y comunitario? Si no hay una red, luego hablaremos de redes de apoyo. Esto en el ámbito rural es crucial. Yo en Santander salgo, una persona mayor sale y tiene vida, pues tiene una serie de ofertas, una serie de lugares donde ir, tiene centros sociales, una cierta variedad. Cuando te vas a un pueblo como Hijas o como el pueblo donde yo vivo, los ejes vertebrales, luego os mostraré ejemplos, son los pequeños locales de las asociaciones de pueblo. Eso es, vamos, es que ni el Reina Sofía en Madrid, ¿no? Eso sí que es burbujeante, eso sí que es efervescente y es efervescente todo el año, ¿no? Y yo soy una gran defensora de que no tienen que ser rentables, porque siempre se aplica un criterio de rentabilidad. Es que no es rentable, la señora, la calefacción, no tiene que ser rentable, tienen que estar habitados durante todo el año, ¿no? Luego podemos hablar de esto. Pero bueno, lo que os digo al final con todos estos colorinchis es que hay que tener muchas claves y no solamente las de salud y bienestar o del sujeto, sino también el medio ambiente, la clase social. No se habla de clase social. Pero, hombre, es fundamental, ¿no? No se habla de clase social. ¿Os dais cuenta? Es como es algo que ha desaparecido. Todos somos clase media. Somos todos la leche. Tenemos el audio, el Instagram, una sensación de poderío terrible, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo tener recursos, pagar facturas cómodamente, poder ir de viaje 2 veces al año, que no pueda hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, hacer y recuperar un análisis de clase yo creo que es muy importante, ¿no? Condiciones económicas, contexto cultural y, sobre todo, en el campo de los imaginarios y las creencias, que a veces en la antropología se le da como mucha importancia, pero realmente la tiene. Otra idea. El mapa no es el territorio. ¿Cuántas veces, ya no solo psicología, sociología, lo que queráis, se sacan una estrategia, un plan de desarrollo que va a ser la bomba porque han llamado a un montón de gente que tiene un montón de currículum y han hecho un tocho así que luego no vale para nada? O vale para muy poco, ojo, tampoco quiero decir que no valga para nada. ¿Cuál es la cuestión? El pensamiento occidental normalmente piensa siempre desde el modelo, desde el ideal, desde el plan, desde el objetivo. Y ese modelo, ese libro, ese paquete de medidas se aplica a través de una ley, a través de un plan de desarrollo, de una estrategia, de una aplicación, ¿no? Se piensa en papel y se aplica. A mí me gusta pensar al revés, más como los orientales, ¿no? Esto lo pensaba François Julian, que era un sinólogo que estudia precisamente el pensamiento oriental y occidental. Dice, los orientales piensan cómo es este terreno, qué características tiene no este mapa, este territorio. ¿Qué estoy pisando? ¿Quién habita este territorio? ¿Qué puedo hacer aquí? Y a partir de ahí, ¿qué podemos construir, ¿no? Esto nos evitaría también muchísimos problemas de ver cómo se aplican medidas que piensan esa ruralidad singular y no tiene nada que ver la ruralidad en la alta montaña del Valle de Campo con la extremeña, por poner un ejemplo, ¿no? Rápido. ¿Qué dicen los profesionales en este estudio, de nuevo, del Ministerio de Igualdad? Pues bueno, lo que todos sabéis ya, pues que no hay recursos, que hay que hacer campañas de prevención, que hay que hacer pedagogía, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo sabéis mejor que yo. Que hay que hacer seguimiento, que ese seguimiento tiene que ser a medio o largo plazo, etc. Estoy acabando, ahora os voy a mostrar, no sé cómo voy de tiempo, porque quiero ser un poco ágil para que no abusar. Os voy a mostrar simplemente ejemplos de cómo trabajamos a partir de prácticas culturales, que llamamos desde un enfoque de cultura comunitaria. La cultura comunitaria, para haceros una idea así muy rápida, bueno, tenéis una red, una web que es REACC, REACC, me parece que es, y Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, donde podéis ver un montón de colectivos en toda España que trabajan desde perspectivas de cultura comunitaria. Resumiendo, la cultura comunitaria no es una práctica cultural que entienda que la cultura es un elemento de distinción y de poder, ¿no? Solamente hay cultura en los grandes museos, en las grandes universidades, y los grandes pensadores y filósofos son los que hacen cultura, sino que la cultura comunitaria tiene un enfoque abajo arriba, donde dice vivimos en una comunidad, en una sociedad, en un territorio concreto, y todas las personas tenemos derechos culturales.
Tengo la suerte, por cierto, esto es interesante, de participar en un estudio que están haciendo ahora, están elaborando un plan de derechos culturales, el Ministerio de Cultura, en su Dirección General de Derechos Culturales, y estamos intentando generar un plan que se pudiera el día de mañana convertir en una ley, que resumo en 3 palabras. Derechos culturales significa que cualquier persona tiene derecho de acceso, por supuesto, gratuito, de participación, pero también de creación. Es decir, si las mujeres rurales de mi pueblo quieren o consideran que quieren hacer una obra de teatro porque eso las permite tener una salud física, mental, sentirse con las compañeras un tiempo para sí mismas, etcétera, que tengan derecho a hacerlo, que tengan derecho a ser reconocidas y legitimadas en ese proceso, ¿no? Os traía un estudio que habla de ese binomio salud-cultura, ¿no? Sabemos que las personas que pueden participar, yo me estoy focalizando mucho en el ámbito rural para que veáis que esto cobra una mayor importancia en los lugares pequeños, ¿no? Si una persona puede participar de lo comunitario, de lo común, escaparse pues, de esa soledad no deseada que tantas mujeres tienen en los pueblos, ¿no? Sobre todo mujeres mayores. Esto al final se traduce en salud mental, en bienestar, en una buena vida, en una vida digna, ¿no? Es muy importante que la cultura tenga un eje vertebral, ¿no? Bueno, la Ortiga Colectiva es la asociación a la que pertenezco. 4 fotos para cerrar. Espacios comunitarios kilómetro cero. Muchas veces pensamos que cuando hay que hacer intervenciones, estos planes de desarrollo, estas estrategias que van a resolver todo, necesitamos grandes infraestructuras, ¿no? Tenemos que dotar de medios y de conexiones y de los Smart Village, estos que nos venden con el 5G y toda esta leche, ¿no? Olvidaros. O sea, vamos a ver, en los pueblos pequeños hace falta que estos espacios comunitarios que vienen de una cultura comunal, del concejo abierto, de las antiguas escuelas, de los locales de las asociaciones de mujeres, de esos pequeños teleclubs que sigue habiendo en muchos pueblos, ¿no? Que se convierten en bares donde la gente hace su vida porque no les apetece bajar a Santander a tomarse una cerveza y les gusta estar en su pueblo cuando hay medio metro de nieve, ¿no? Son lugares como este, sencillos, pequeños, una sala con unas cuantas sillas y unas mesas, con una pequeña cocina, donde toda esa vida de práctica, de actividad cultural y comunitaria tiene un sentido muy grande. Trabajamos en esos espacios, trabajamos a partir de una perspectiva de diálogo de saberes. Diálogo de saberes, a mi juicio, tiene que ver con poner todo el conocimiento, y sigo pensando en legitimar y en prevenir y en poner a las mujeres rurales en una posición de legitimidad pública, en lugares visibles de toma de decisiones, ¿no? No en lugares secundarios, no en lugares subalternizados. Ese diálogo de saberes, desde una perspectiva de género, ¿qué nos va a permitir? Poner al mismo nivel el conocimiento de estas mujeres campesinas o de herencia campesina con el conocimiento de un académico, porque son complementarios. Yo lo estoy explicando en mi tesis y algún día tengo la paciencia de presentarla. Es muy importante entender que un queso es un producto cultural e intelectual que responde a un conocimiento que se tiene sobre un producto, sobre un territorio, sobre un paisaje, sobre un ecosistema. Ojo, hay gente que esto no lo quiere entender, ¿no? Es necesario traer esos saberes que se están perdiendo, que son tan interesantes hoy en día para hacer frente a muchas de las cuestiones contemporáneas de cambio climático, por ejemplo, otras que podáis pensar, como cultivar una huerta. La gente no sabe cultivar una huerta, no sabe hacer un queso. No saben orientarse en el monte, si se mete la niebla y el Google Maps no les funciona, ¿no? Todos esos saberes tienen una grandísima riqueza. La recuperación de oficios. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que esas mujeres, no me gusta la palabra, se empoderen de alguna manera o al menos sean escuchadas y sean tenidas en cuenta en un primer orden, no en un orden secundario, ¿no? Es muy importante esto que tú sabes. ¿Cómo que tú no sabes nada? Tú sabes muchas cosas que merecen ser recuperadas y transmitidas, ¿no? Maneras de coser, de remendar, ahora en estas sociedades kilómetro cero, desperdicio cero, ¿no? Desperdicio cero, un cocido campurriano que al día siguiente se convierte en croquetas y ropa vieja. ¿No? Conocimientos campesinos, pongámoslos en el centro, ¿no? Estoy acabando ya. Procesos participativos, la importancia de generar procesos participativos, no proyectos que se acaban en 2 días, procesos. Necesitamos financiación a medio y largo plazo porque el camino es largo. No se pueden articular proyectos o procesos que luego cambia el gobierno, por ejemplo, y se dejan de hacer. Cuando es algo autogestionado, pues no tienes ningún problema. Pero si queremos que lo público tenga una importancia, creo que es interesante también cómo dotar de este marco a medio y largo plazo, ¿no? Y luego los lugares
los lugares de bienestar, de salud mental, de visibilización, de reivindicación de estos papeles pueden ser cualquiera, como la panadería de Orzales, de mi amigo Joaquín, el panadero de Orzales, que es el lugar que veis, ¿no? Estos espacios no tienen que ser un aula, no tiene que ser un espacio como este, no tiene que ser un congreso, sino que tienen que ser lugares donde está la gente, incluso la gente que no piensa sobre esto, incluso la gente que nunca diría yo soy víctima de violencia de género. Y ahí es donde hay que estar. Donde no se emplean estos lenguajes técnicos, también hay que estar ahí, ¿no? A mí me parece fundamental. Estoy acabando ya. También los procesos participativos y dar voz a estas mujeres para reivindicar en sus necesidades materiales, porque nos encanta ir al pueblo, hacernos fotos, coger huevos de casa y no sé cuántas cosas más, y está todo muy bonito, pero si la señora no tiene cobertura, si no tiene transporte público, si no tiene un ambulatorio cerca, si la están desarticulando todo un sistema que sostiene su salud y su bienestar, ¿qué queremos, no? Trabajar para personas que viven todo el año, ¿no? No solamente con los problemas que tenemos, bueno, en Cantabria, turistificación, gentrificación, bueno, los conocéis igual que yo, ¿verdad? Muchas técnicas, metodologías de ciencias sociales, mapeos colaborativos, en fin, infinidad de técnicas. Y cierro con esta última fotografía. Es un proyecto que os invito a conocer online. Se llama Del Valle al Prado, al Museo del Prado, del Valle al Prado. Es un proyecto espectacular que han hecho desde Prado Educación, desde el año, creo, 2018-19, junto a las mujeres de la Mancomunidad del Valle del Jerte. Y lo que hicieron durante todos estos años fue invitar a estas mujeres cada 2 meses al Museo del Prado, para que ellas aprendieran sobre arte, historia del arte, conocimientos que pues muchas no tendrían, pero sobre todo, y aquí está la potencia de la acción, sobre todo para que ellas trabajasen en redefinir cómo se muestran esas mujeres campesinas en las obras de arte del museo. Que esto, bueno, si trabajáis en contextos de museo expandido, museo participado, es algo habitual, ¿no? Sale un proyecto espectacular, le tenéis, Del Valle al Prado, donde se reivindica, y lo dejo así como reflexión final, se reivindica la idea de tener instituciones abiertas, pero sobre todo que esas instituciones públicas de primer orden, Madrid, Museo del Prado, Reina Sofía, ¿no? Los grandes centros del conocimiento, del arte, de la cultura, sean espacios absolutamente invadidos y reivindicados por las clases subalternizadas, ¿no? Y yo creo que esto es un eje fundamental también de la prevención de las violencias de género contra la mujer, y sobre todo cuando hablamos de mujeres que están en ámbitos doblemente invisibilizados, como puede ser el ámbito rural, y no hay que irse a ningún ámbito rural lejano, porque en la propia Cantabria tendríamos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por esta legitimización de la mujer rural, ¿no? Y como forma también de prevención, ¿verdad?, de la violencia de género en todos sus ámbitos. Bueno, damos a continuación paso a Charo Quintana Pantaleón. Charo está diplomada en Sanidad, en la especialización de Salud Pública y Género, es especialista en obstetricia y ginecología, ejercicio que ha desarrollado en el Servicio Cántabro de Salud y que actualmente, tras su jubilación activa, con la que continúa desarrollando su especialidad como perito forense. Ha sido consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, asesora en políticas de salud y mujeres del Gobierno vasco, coordinadora del Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cajiga del Hospital Marqués de Valdecilla, profesora de la Unidad Docente de Matronas de Cantabria, es miembro del Grupo de Formación del Servicio Cántabro de Salud en Violencia contra las Mujeres, miembro del equipo de formadores de IHAN, esto es Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y a la Lactancia, de la OMS y UNICEF, coordinadora y miembro en la realización de 2 guías en estos temas para el Sistema Nacional de Salud. Es además miembro de los observatorios de violencia obstétrica, tanto de España como de Cantabria. También lo es de la Comisión 8 de Marzo de Cantabria y de la plataforma abolicionista de esta comunidad. En definitiva, una experta en el tema que nos ocupa y que nos va a ayudar en el ámbito de la violencia de género a hacer visible lo invisible en el área de la violencia obstétrica. Muy buenas tardes. Para mí es un placer participar en estas jornadas. Agradezco muchísimo la invitación, pero sobre todo, lo que agradezco es que se haya considerado importante incorporar el tema de la violencia obstétrica
en estas jornadas. A ver, bueno, durante mi intervención voy a tratar de poner el foco, arrojar luz sobre una violencia que está muy normalizada, que está muy invisibilizada todavía hoy, cuando no negada, que es la violencia obstétrica. Y para ello voy a desarrollar el tema respondiendo a 6 preguntas. Si no nos da tiempo, pues hasta las que nos dé. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Es posible que los casi 400.000 nacimientos diarios que se dan en el mundo y los más de 300.000 nacimientos anuales que se dan en España estén en riesgo de sufrir violencia obstétrica? ¿Ustedes qué dirían? Que sí. Ya sabía yo que este era un público convencido. Bien, pues efectivamente, tienen ustedes razón. La respuesta es sí. Todas esas mujeres, sus hijos, sus hijas, pero también los padres de esas criaturas, también la familia más directa y también los profesionales sanitarios están en riesgo de sufrir violencia obstétrica. Porque si esto no fuera así, la Organización Mundial de la Salud en 2014 no hubiera hecho esta declaración diciendo que en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto. Y fíjense, tampoco ese 1.200.000 mujeres de 114 países de los 5 continentes que fueron preguntadas por qué es lo que querían de las maternidades hospitalarias, si no hubiera esa violencia obstétrica, no hubieran coincidido en responder que lo primero que querían era respeto en el parto. Y tampoco la relatora especial sobre violencia contra la mujer hubiera presentado su informe, su famoso informe del 2019 en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la violencia obstétrica. Y tampoco miles de mujeres hubiesen dicho en España al grupo de Desiré Mena y colaboradores, cuando fueron preguntadas, que habían sufrido violencia obstétrica. De 17.541 mujeres que fueron entrevistadas recientemente, de enero del 18 a junio del 19, casi un 40% percibieron haber sufrido violencia obstétrica. Pero fíjense, según criterios técnicos, muchas más, porque no solicitar consentimientos informados para los procedimientos, las prácticas invasivas, etcétera, hoy lo consideramos violencia obstétrica. Pues bien, no se pidió consentimiento a en más del 83% de los procedimientos. Y con esto se consiguió que el 54,5% de esas mujeres, durante el parto, durante ese momento trascendental de su vida, se sintieran inseguras, vulnerables, culpables, incapaces o indiferentes. Como respuesta defensiva a la situación, esa emoción, esa sensación de indiferencia. Ni tampoco hubiese encontrado Juan Miguel Martínez Galiano y sus colaboradores en 899 encuestas realizadas en 2019 a mujeres que habían dado a luz hacía relativamente poco tiempo, el que 2 de cada 3 de ellas afirmaran que habían recibido violencia obstétrica, que habían sufrido violencia obstétrica. Frente a esta realidad, que ya veo que ustedes no discuten, pero que es negada y es discutida en muchísimos ámbitos, fundamentalmente en los ámbitos profesionales, fundamentalmente por parte de los profesionales de la obstetricia y no tanto de las matronas, pues frente a esta realidad, hacer visible esta situación, este fenómeno, esta violencia es el primer paso imprescindible, necesario para afrontarla, para tratar de evitarla, para terminar con ella. Y claro, para dar a conocer algo hay que ponerle un nombre.
Nombrar es muy importante. Dar un nombre a un fenómeno, a una violencia que ha estado tan normalizada que ni las mujeres, ni los profesionales, ni la sociedad en su conjunto reconocían como tales, es algo muy importante. Y además es muy importante elegir bien el nombre. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué se ha denominado violencia obstétrica a este maltrato? ¿Por qué se ha buscado ese término que muchas veces enfrenta a los profesionales, que hace que chirría, que a mucha gente le desagrada tanto? Pues bien, existían alternativas, claro está. Se hablaba de abuso, se hablaba de falta de respeto, se hablaba de maltrato. Eufemismos todos que tampoco producían ninguna sensación de tranquilidad o de bienestar a los profesionales. También protestábamos cuando se hablaba de todo esto. Bueno, pues no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, frente a estos términos alternativos, se ha consolidado el término de violencia obstétrica porque, sin duda, esta denominación es la que mejor captura las estructuras de poder, las desigualdades de género que están en la base de esos abusos, de ese maltrato, de esas faltas de respeto. En definitiva, el término violencia obstétrica refleja mejor que los otros esa naturaleza estructural sistémica de este tipo de maltrato, que es el resultado de un sistema patriarcal que va a perseguir, controlar el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres, y que no nos reconoce como sujetos de pleno derecho, ni como sujetos plenamente racionales durante el embarazo y el parto. La siguiente pregunta sería, ¿qué es, por tanto, la violencia obstétrica? Bueno, vamos a desgranar algunas de sus aristas. La violencia obstétrica, sin duda, es una forma específica de violencia contra las mujeres, que, como hemos dicho, está muy normalizada, está muy invisibilizada, incluso radicalmente negada. Va a suponer una violación de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos sexuales, de nuestros derechos reproductivos, de nuestro derecho a una vida libre de violencia, de nuestro derecho al acceso a una maternidad segura y del derecho a nuestra integridad física y emocional, al respeto a nuestra dignidad, a nuestra intimidad, a nuestra privacidad. Y, en definitiva, representa una forma de discriminación que nos impide a nosotras, las mujeres, llegar a disfrutar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en pie de igualdad, en las mismas condiciones que son disfrutados por los hombres. Es un atentado a nuestra libertad, a nuestro derecho al control de nuestro cuerpo. Por supuesto, también es un gravísimo problema de salud pública, como reconoce esa declaración de la OMS de 2014. Es un agujero negro en la asistencia sanitaria, como lo fue durante tanto tiempo, y me temo que sigue siéndolo, la asistencia psiquiátrica. Revela una insuficiencia de recursos de todo tipo, recursos humanos, de infraestructuras, de equipamiento. Y revela una formación medicalizadora, una ausencia de capacitación de los profesionales que atendemos a las mujeres en estos momentos, en ética, en derechos humanos, en perspectiva de género y en cuidados. Para entender bien qué es la violencia obstétrica o de qué hablamos cuando nos referimos a la violencia obstétrica, también es muy importante entender qué no es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica no es una violencia interpersonal, no es la violencia de un profesional o de una profesional contra una gestante, una parturienta, una puérpera concreta. Es una violencia estructural, no es una violencia intencional, deliberada, aislada, es una violencia sistémica. No se va a ejercer generalmente, al menos en los países desarrollados, no se va a ejercer mediante la fuerza física. La consideramos una violencia simbólica. No va a ser una violencia que se va a percibir como tal. No es sinónimo estrictamente de mala práctica, aunque las malas prácticas forman parte de la violencia obstétrica y, desde luego, no es sinónimo de error médico.
Muy importante, no es un problema solo de calidad asistencial o de calidez o de humanización de la asistencia. No lo es otra cosa. Y no es una violencia ejercida solo por los profesionales hombres. Es una violencia que se ejerce sobre las mujeres. Podemos ampliar a sus hijos y demás, que se ejerce sobre las mujeres en primer término y que es ejercida por hombres y mujeres. Lo que define la violencia de género es quién está recibiendo esa violencia y no quién la ejecuta. Y para terminar, sobre qué no es la violencia obstétrica, no es una forma de criminalizar, no es una forma de cuestionar a los profesionales. Serena Brigidi, que es una antropóloga médica que forma parte del Observatorio de la Violencia Obstétrica, lo explica muy bien. Cuando hablamos de violencia obstétrica, no apuntamos con el dedo sobre un profesional, sino sobre el sistema y el mundo patriarcal. Vamos a seguir avanzando con otra pregunta. ¿Cuál es la definición de violencia obstétrica? Pues bien, no existe una definición consensuada, como por ejemplo lo es, por Naciones Unidas, la definición de qué es la violencia contra las mujeres. A mí, en particular, me gusta la definición que recoge la ley venezolana de 2007, a la que he hecho pues, una pequeña adaptación y que termina siendo de la siguiente manera que voy a leerles. Sería aquella que ejercen los sistemas de salud, importante, los sistemas de salud, no solo los profesionales, y los profesionales sanitarios, cuando se apropian del cuerpo, concepto, apropiarse del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres. Y esto se va a expresar con un trato jerárquico, con un trato deshumanizador. Se va a expresar abusando de la medicalización, patologizando procesos naturales, como son el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, y con ello se ocasiona una pérdida de la autonomía y de la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, y impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres, sus hijos y sus familias. Pero, ¿cómo se expresa esto? Pues bien, podemos utilizar el manido símil, tan socorrido, pero que viene también del iceberg, y que se adapta perfectamente a la expresión de la violencia obstétrica. Porque la violencia obstétrica se expresa con una parte no visible en la que está el quid, en la que está el núcleo de la violencia. Y podríamos decir que en ese núcleo está esa conceptualización médica del evento perinatal, esa cosmovisión, esa forma de ver el proceso del embarazo, del parto, del puerperio, esa forma de aproximarse a lo que son las mujeres y su capacidad reproductiva. Estaría también la consideración de la institución biomédica como la única legítima para abordarlo, no aceptando otras miradas, no aceptando otros conocimientos y, por supuesto, no aceptando el conocimiento de las mujeres sobre sí mismas, sobre sus propios procesos. Estaría también la desconsideración de la fisiología de estos procesos, de los derechos humanos de las mujeres y de su derecho a la autonomía, a la agencia, a la capacidad de decisión. Estaría también el desconocimiento que tenemos los profesionales, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, cuando dice los actuales profesionales del ámbito de la atención al parto no saben lo que es un parto, no han visto un parto que no sea extremadamente medicalizado. Pues si lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, podemos decir que efectivamente desconocemos cuáles son las necesidades básicas de las mujeres y del recién nacido durante el parto y el nacimiento. Porque si las necesidades básicas son encontrarse segura, encontrarse en un espacio caliente, sentirse no observada, sentirse no juzgada, si no entendemos el significado de los gritos en el parto, si decimos a las mujeres que no griten en el parto, considerando que los gritos siempre son una pérdida de control, cuando no siempre son eso, sino es una manera de ayudar al parto,
De hecho, yo creo que hay psicólogos que están trabajando en la vocalización de esos gritos para ayudar a la buena marcha del parto. Si no entendemos eso, si no entendemos que el bebé necesita nacer en un ambiente caliente, sin olores, que necesita ponerse inmediatamente en contacto con la piel de su madre, que lo que quiere oír ese bebé es la voz de su madre en primer lugar y no las conversaciones de los profesionales que están allí. Es que estamos desconociendo las necesidades básicas de las mujeres y de los recién nacidos. Y por último estaría la utilización de tecnología inadecuada. Cuando utilizamos prácticas científico-técnicas que tienen un valor incuestionable, cuando hay problemas, cuando hay complicaciones, cuando hay riesgos, pero cuando las aplicamos de manera sistemática a todos los procesos, por muy bien que se estén desarrollando, estamos haciendo una utilización inadecuada. Pues además de esta parte no visible, tendríamos otra visible, que esta puede ser apreciada por cualquier observador atento. Desde luego, si un observador oye, en fin, maltrato, críticas, culpabilización, amenazas, este niño va a nacer mal por culpa tuya, no sabes empujar, haberlo pensado antes, si no eres capaz de afrontar el parto, ¿para qué te has metido en esto? Eso lo puede apreciar cualquiera. Malas praxis, abandono, cuando la embarazada es abandonada porque la matrona, porque el obstetra castigan de esta manera a sus peticiones, a sus necesidades, cuando hay una medicalización con consecuencias graves, muere el niño, se produce una hemorragia posparto, hay que quitar el útero, cuando no se da ningún tipo de información, cuando no se introducen prácticas recomendadas, cuando no se pide el consentimiento informado, eso es algo que hoy es bastante visible y puede ser reconocido. Y luego existe una parte más sutil, y es cuando esa práctica que pone en marcha él o la profesional, viene revestida de una indicación clínica, difícil de discutir, cuando se dice esto es una rutina, esto es un protocolo, así se hace en este hospital, de manera rutinaria, sin atención personalizada, cuando se abusa del criterio de la necesidad médica, no es que es necesario, es que está indicado, cuando no se respeta el protagonismo ni la autonomía de las mujeres, cuando los protagonistas somos los profesionales que nos ponemos en el centro, desplazando el protagonismo de las mujeres, cuando no se les permite a las mujeres decidir, ya no participar, ya no solo deliberar, ya no decisiones compartidas, no, habrá deliberación, habrá persuasión respetuosa, pero la decisión siempre debe de ser de las mujeres. Cuando hay una falta de cuidado atento, cuando se infantiliza a las mujeres, cuando se practican rutinas no consentidas ni por la madre ni por el padre sobre el recién nacido, esa parte más sutil también es una forma de expresarse la violencia obstétrica. Y bueno, seguimos preguntándonos, bueno, ¿y si pasa esto? ¿Por qué se produce la violencia obstétrica? Bueno, pues como todo lo que pasa siempre, no hay una única causa y menos cuando son fenómenos complejos, ¿no? Pues la violencia obstétrica sería la consecuencia de un entramado complejo, multifactorial, en el que concurren muchas cosas. Yo voy a citar solamente alguna. La relación asimétrica de poder que se produce en toda atención sanitaria, la relación asimétrica de poder en esta sociedad por la desigualdad de género, el que no se trata de cualquier paciente, se trata de mujeres, pero no solo de mujeres, porque las mujeres somos atendidas en otras especialidades y no experimentamos lo mismo que aquí, sino que de mujeres embarazadas, a las que, como he dicho antes, no se nos reconoce plenamente como sujeto moral y titular de derechos y que se nos ve como cuerpos femeninos, que se nos considera pasivos, que se nos considera defectuosos, que se considera que estamos necesitados de ayuda médica para dar a luz a nuestras criaturas y para sobrevivir. También otro elemento que solamente se da en esta asistencia es la existencia de un tercero, el feto, que es un bien constitucionalmente protegido. Además,
Estamos hablando de procesos generalmente fisiológicos, que son atendidos por profesionales sanitarios y generalmente en hospitales, que estamos preparados para atender la enfermedad, pero no tanto los procesos de salud. Y además en momentos de extraordinaria vulnerabilidad para las mujeres, donde es muy difícil hacer valer tus derechos, tus deseos y tus decisiones. Y por último, la existencia de un paradigma, una constelación de creencias, de opiniones, compartido por profesionales, por la ciencia escrita, por la academia, por la ciudadanía, por los jueces, por los periodistas, por todos. El paradigma del parto medicalizado, con un enfoque en el riesgo, con preferencia por una atención intervencionista y por una asistencia obstétrica patriarcal. Porque la obstetricia es la especialidad que está legitimando la forma de concebir que tiene el patriarcado del embarazo y del parto. Y quiero solamente terminar ya diciendo que no es un problema de calidad. No es un problema de calidad, es un problema de igualdad y es un problema de derechos humanos. Si solamente hablamos de calidad, estamos reduciendo el problema. Y al reducir el problema, se nos puede pasar por la cabeza que las soluciones son técnicas, que las soluciones son aumenta el número de matronas, aumenta el número de paritorios, mejorar recursos humanos y mejorar recursos materiales. Pero ¿cómo? El problema realmente es de desigualdad y de vulneración de derechos humanos. Tenemos que remitirnos a conceptos políticos, a conceptos bioéticos, a formación en derechos humanos, a formación en perspectiva de género, a formación en feminismo y a la necesidad de cambiar el paradigma del que os hablaba antes, del parto tecnológico, por el parto respetado. Y este cambio de paradigma supone lo siguiente: caminar, transitar desde un enfoque patologizador actual al respeto a la fisiología. Caminar de la aplicación de rutinas asistenciales, ciegas, rutinarias, a la atención personalizada. Del intervencionismo sistemático al uso de la tecnología apropiada para cada uno de los casos, para cada una de las mujeres. De las prácticas sin evidencia científica a las prácticas con la mejor evidencia científica disponible en cada momento. Del protagonismo de los profesionales al protagonismo de las mujeres, de sus acompañantes y de los bebés. De la toma de decisiones médicas a la toma de decisiones de las mujeres. Y vamos con unas imágenes a ver de dónde estamos y hacia dónde queremos caminar. Aquí pongo el nombre de Ángela Müller y Marta Parra, que son dos arquitectas que han diseñado este tipo de ambientes para que se desarrolle tanto la dilatación como el parto, como la recuperación posparto. Muchas gracias por su atención. Preguntas para nuestros tres ponentes. Ya nos queda poquito por cerrar las jornadas de hoy. Mañana, desde luego, tendremos más y cosas muy interesantes. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Desde luego, Charo, tú con todas las preguntas que has ido realizando, ¿verdad? Hemos dado contestación. Sí, bueno, yo quería agradecer, ¿no?, que te hayan invitado. Obviamente gracias a todos y todas, ¿no? Pero especialmente a ti por varios motivos, ¿no? La primera, por visibilizar esta problemática que es tan invisible, mucho más que ningún otro tipo de violencia de género de la que se está hablando hace muy poquito tiempo. Y sobre todo también porque lo comunique no una psicóloga o psicólogo, sino porque lo comunique otro profesional sanitario que está inmerso en el sistema y sabe la dificultad que esto genera. Posiblemente sabrás del bullying, del burnout que sufren muchos de los profesionales sanitarios que están en este campo formados en este tema, que el sistema no le permite, llevar a cabo la buena praxis que se necesita. Y también creo que es difícil, ¿no?,
yo, bueno, tengo experiencia por recorrido del tema. Como has dicho antes, las matronas y los matrones están haciendo muy buen trabajo, son personas jóvenes con una formación importante y sé también las cifras que hay de burnout de estos profesionales. Y por último, una pregunta que tiene que ver con, bueno, tu valentía, que tiene que ver con tu sensibilidad con el tema, está clarísimo, porque me imagino que no será fácil en tu ámbito, porque he compartido con otras obstetras y les cosía mucho, y perdonadme por el término, que se utilizara este término, pues se sentían ofendidas. Obviamente no todos los profesionales de vuestro campo hacen violencia obstétrica, claro que no, la muestra la tenemos aquí, pero sí es verdad que se sentían ofendidas cuando utilizábamos este término, que este término ha sido muy polémico, ¿no? Entonces, un poco, si puedes compartir la dificultad que ha generado para ti poder exponer y poder pelear por esto que tan claramente has explicado, ¿no? Muchas gracias. Para mí. Bueno, yo hice ginecología porque era feminista. Y lo hice precisamente para estar con las mujeres. Con lo cual me fue muy fácil detectar las violencias que se estaban produciendo en la atención al embarazo y al parto. Algunas he tardado en darme cuenta. Yo misma he practicado violencia. Cuando yo era residente recuerdo que había otra compañera, éramos las primeras gines mujeres que estábamos haciendo la residencia y nos encantaba coger a los bebés según nacían y les peinábamos, les echábamos colonia, les peinábamos de una y otra manera. No nos estábamos dando cuenta en absoluto de lo que estábamos haciendo. La madre estaba allí en la camilla en posición de litotomía y nosotras jugueteando con su hijo, al que se le enseñábamos 1 minuto porque se iba a enfriar y le subíamos. Hemos hecho cada cosa. Lo que yo no termino de entender es cómo, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que la evidencia científica luego nos ha demostrado, lo equivocados que estábamos, cómo seguimos tan firmes en las posiciones actuales y cómo estamos menos abiertos a decir si nos equivocamos entonces y nos estaremos equivocando ahora. ¿Tendrán razón estas mujeres? ¿Tendrán razón estas personas que dicen que esto es violencia obstétrica? Y por otro lado, yo a mis compañeros les digo, pero ¿no os dais cuenta que cuando estamos hablando de violencia obstétrica os estamos en buena parte exonerando, eximiendo de responsabilidad, porque estamos apelando a una situación estructural de la que nosotros mismos somos víctimas también? Bueno. Bueno, tengo preguntas para cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí. Para Abel dice, ¿qué opinas sobre el impacto en el deporte femenino de las mujeres transexuales en competiciones? Toma ya. Bien, para acabar, ¿eh? Para acabar las jornadas. Sí, claro que sí, si es tu deseo. Esa es dura, ¿eh? Esa es la línea de flotación. ¿Me escucha? No. Sí. Bueno, pues la verdad que es un tema extremadamente complejo porque como dije, cuando hablamos de deporte tenemos que tener en cuenta que hay unos condicionantes más allá de, por ejemplo, el género, es decir, hablamos de variables físicas, fisiológicas, que tienen un impacto muy grande en la mayoría de los deportes. A lo mejor pues hay en algunos, pues como mencioné antes, el ajedrez, que el componente físico no es tan determinante, aunque es un deporte muy físico por el agotamiento mental que tiene, pero es un debate arduo que se necesita valorar, que se necesita pensar, y creo que hay muchos conceptos relacionados con la transexualidad, con los diferentes conceptos relacionados, que a día de hoy no hay claridad más allá del deporte, entonces que eso influye,
¿no? A la hora de tomar una decisión, pero si nos centramos únicamente en lo que viene siendo el deporte desde los orígenes, desde las variables físicas motoras, pues va a haber una desventaja en función o una ventaja en función de dónde compitan esas personas, ¿no? Entonces, si me permites, yo quiero ampliar esto porque creo que es un tema para ampliar. Hoy se considera que no existe ningún dopaje tan eficaz y tan intenso como la transexualidad. No hay ninguna sustancia ni ningún procedimiento que conceda una ventaja tan importante, tan insalvable como el hecho de haberse desarrollado en la adolescencia y haber adquirido el volumen corporal, la masa ósea y la masa muscular de un hombre. En el futuro, cuando, se interfiera y se bloquee el desarrollo puberal a niños prepúberes y no alcancen ese desarrollo masculino, entra dentro de lo posible que se equiparen las posibilidades físicas. Pero a día de hoy, una persona, una mujer transexual que ha alcanzado la pubertad y ha tenido su desarrollo sexual con hormonas masculinas, tiene unas ventajas absolutamente insalvables en fuerza, en velocidad, etc. Por otro lado, en los deportes de contacto hay deportes en los que competir con una mujer transexual que, como digo, ha tenido un desarrollo masculino, en el rugby y en otros deportes en los que hay contacto, se sabe ya hoy que existe un riesgo. No es lo mismo tropezar entre nosotras que tropezar con una persona mucho más musculada y mucho más fuerte. Este es un tema que el feminismo está abordando, desde luego tiene sus perspectivas, el mundo del deporte está abordando, pero yo quiero decir una cosa. En estos momentos existe un tabú, no se nos deja hablar y no hay la libertad de expresión exigible en el siglo XXI para tratar este tema. Y de ahí el que la gente ande con pies de plomo y se nos esté haciendo tragar ruedas de molino. Bueno, esta otra pregunta es para María. Dice, la vinculación social que genera en las poblaciones rurales es algo que está desapareciendo en las ciudades. ¿Cómo condiciona esta conexión social en las mujeres que sufren violencia de género? ¿Es una ventaja o apoyo para salir de la situación de violencia de género? Entiendo el apoyo social. O sea, si es un... Eso es, sí. La vinculación social, el apoyo social que se genera en las poblaciones rurales. Sí, bueno, esto es un prejuicio. Esto no es así. Es lo primero que hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Los pueblos que conocemos hoy ya no son los pueblos donde vivió mi abuela, donde había ayudas mutuas, había todo un sistema de ayudas mutuas campesinas, que tampoco es porque fueran buenísimos, es porque lo necesitaban. Porque eran sociedades profundamente pragmáticas y prácticas que necesitaban ayudarse a hacer la hierba, a hacer la matanza, a abrir las carreteras de nieve con espalar y demás. Yo creo que el sistema, independientemente de la dicotomía rural-urbano, que también hay que intentar romper, ¿no? Porque al final estamos, como os decía antes, en un sistema patriarcal, que son dos caras de la misma moneda. Sí que es verdad que hay especificidades de lo rural, pero en general podemos decir que es un contexto muy similar, ¿no? Sí que creo, tanto en lo rural como en lo urbano, que esa idea de tejer red de apoyo comunitario, de personas que puedan tener un apoyo de otras personas en situaciones similares o no, es fundamental, tanto en los pueblos como en las ciudades. Pero hay muchas ciudades que tienen un tejido social muy activo, que trabajan por el procomún en ciudades grandes, en barrios, en colectivos. Hay muchísimas experiencias de este tipo y hay muchos otros tantos pueblos que son urbanizaciones con gallinas, quiero decir, donde la gente ha perdido esa vida comunitaria. Mujeres que sufren violencia de género, mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, pero personas que tampoco sufriendo violencia de género quieren tener una salud mental, un bienestar, una vida digna. Yo creo que la vida
en lo colectivo, en lo común, es fundamental, en cualquiera de los aspectos, bien sea cultural, social. El poder disfrutar de la vida compartida yo creo que es un derecho y una cuestión fundamental que siempre va a ser positiva. Lado negativo, lugares pequeños, orden social mucho más cerrado, estigmatización porque nos conocemos todos, allí va fulanita que hace no sé qué, un control social mucho más férreo, ¿no? Y eso es lo que sí que tiene su parte negativa de una manera quizás mucho más evidente en los pueblos. Gracias. Una pregunta para Charo Quintana. Dice, reflexiono, pregunto, sobre la invisibilización de la violencia obstétrica cuando se fuerza a las mujeres embarazadas de fetos no viables a dar a luz y contemplar la muerte del feto en la seguridad pública, en vez de abortar por la objeción de conciencia de los ginecólogos. ¿Derechos de los médicos o de las mujeres? Bueno, yo creo que la persona que ha hecho esta pregunta no está bien informada, porque al menos en Cantabria, desde siempre, desde que entró en vigor la ley de interrupción del embarazo, se han atendido todas las interrupciones por causa fetal o por causa médica. Y ya desde hace unos años para acá se atienden también las interrupciones por decisión materna en gran medida. No en total. De hecho, aproximadamente quedarán unos 60 y tantas interrupciones de embarazo que no son atendidas por el sistema sanitario público en Cantabria, que somos el sistema que más interrupciones atendemos de todo el Sistema Nacional de Salud. Y lamentablemente esas interrupciones son las interrupciones que están por encima de la 9, 10, 11 semana, por debajo de la 14, de libre decisión materna y que necesitan una instrumentación, una interrupción quirúrgica, y esas se mandan fuera. Estamos en Cantabria intentando que ese grupo sea también atendido dentro del sistema de salud, pero aquí se está atendiendo desde siempre esas interrupciones. La ley tanto, la ley de Viviana Aido, en épocas de Zapatero, del 2010, como la reforma actual de la Ley de Interrupción del Embarazo, sí que persigue que se equilibre el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho reconocido, a la objeción de conciencia, no a la insubordinación. La objeción de conciencia viene a decir que una persona, por razones de creencia o de valores, solicita ser eximida del cumplimiento de una ley, es decir, tiene que ser una excepción. Entonces, las leyes están intentando equilibrar el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia siempre que se respete el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos tal y como se admite en la ley. Y ahí pueden venir desajustes. Desde luego, en el Sistema Nacional de Salud, esto en las otras comunidades se resuelve, sobre todo a expensas de concertar con clínicas privadas que adquieren una concertación con los sistemas de salud. No se está haciendo la inmensa mayoría de las interrupciones decididas por las mujeres en el sistema público, pero tienden a realizarse las interrupciones cuando la causa es una anomalía fetal incompatible con la vida o grave, o cuando la mujer tiene un problema de salud que desaconseja continuar el embarazo. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta para Abel. Dice, ¿puedes poner ejemplos de lo que pasa en el campo, niñas versus niños, y cómo afecta todo esto a las niñas y cómo lo tratáis? Sí, claro. Básicamente, pues cualquier tipo de comportamiento que se os pueda venir a la cabeza en una situación de competición. Es decir, tenemos que pensar que están en edades de formación, de educación, pero es muy diferente si tú entrenas y trabajas con la mentalidad de educar, aunque busques también tu objetivo, y si lo buscas desde el punto de vista de la competición. Entonces, cualquier situación de buscar ganar por encima de todo, de buscar
superar, de humillar de cualquier tipo de violencia física, violencia verbal, cualquier cosa que se os pueda imaginar, ¿no? Entonces, la base de esto es tener unos valores, unos pilares fuertes y claros, ¿no? En los que basar esa educación y pensar y transmitir que el objetivo no es ganar por encima de todo, sino el objetivo es el aprendizaje, es la educación y que eso sea el proceso a través del cual no intentemos conseguir nuestro objetivo independientemente de la manera en la que busquemos, ¿no? Y sobre todo partir de la base de que esto es un deporte, de que da igual un poco quién esté enfrente y lo que buscamos es preocuparnos por en este caso nuestro equipo, nuestras niñas, y a partir de ahí seguir nuestro plan de trabajo. No podemos controlar lo que está afuera y es muy complejo todo eso, sino lo que depende de nosotras, y a partir de ahí crear una identidad que por supuesto está centrada en un objetivo, pero no conseguir ese objetivo por encima de todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes, a Charo, María y Abel. Y nada, a todos los demás también, gracias por vuestra asistencia y nos vemos mañana a las 9:30 con más temas y, pues bueno, a luchar aquí por la igualdad y contra la violencia de género. Gracias.